Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Aquí estoy para echaros un cable en la recuperación de la tercera evaluación. Vamos a ver los tres temas que entraban a través de tres esquemas que he confeccionado. Sería recomendable que tuvierais el cuaderno preparado con estos tres temas para ir puntualizando, completando las ideas principales que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzamos con el tema de España, la restauración y la guerra civil. Este es el esquema que he confeccionado. Y bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de los apartados lo fundamental, aunque ya sabéis que vosotros tenéis que completarlos adecuadamente, ¿vale? Esto en teoría ya tendría que estar hecho, pero bueno, os lo voy recordando. La restauración borbónica supone el ascenso de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, al gobierno español. Alfonso XII se encontraba en el exilio en Inglaterra. Era inviable que pudiera estar en España debido al sistema político que había. ¿Cómo accede? Pues gracias a la ayuda de dos personas. Por un lado, la ayuda de Cánovas del Castillo, que redacta el manifiesto Sandhurst, un manifiesto en el que Alfonso XII se dirige al pueblo español prometiendo una constitución e indicando que él debería ser el líder del gobierno y promete una serie de libertades y derechos. Este documento se lleva a cabo el 1 de diciembre de 1874. Ese mismo mes, el 29 de diciembre, además, se lleva a cabo el pronunciamiento militar del general Martínez Campos. Estos dos acontecimientos, el manifiesto Sanjus de Cánovas del Castillo y el pronunciamiento militar de Martínez Campos, provocan que Alfonso XII acceda al gobierno español. Una vez situado en el poder, eh, su gobierno, su sistema político, tendrá dos pilares, dos bases fundamentales que van a sustentar el sistema. Por un lado, la Constitución de 1876, que él ya había prometido en el Manifiesto Sanjus. Se trató de una Constitución moderada, flexible, para que cualquier partido político pudiera gobernar. Y el segundo pilar de esta restauración borbónica es el turnismo de los partidos políticos. Por un lado, de los partidos conservadores y del Partido Liberal. Dentro del Partido Conservador, destacaríamos como líder a Cánovas del Castillo y estuvo apoyado por las clases altas, mientras que el Partido Liberal estuvo apoyado por la burguesía y las clases medias y el líder en un principio, en los inicios, fue Mateo Práxedes Sagasta. Pero cuando Alfonso XII accede al gobierno no lo va a tener nada fácil, se le van a plantear una serie de problemas. Entre ellos, los más importantes fueron, por un lado, la oposición al turnismo. ¿Quiénes se oponían? Pues todos aquellos que no habían podido acceder al gobierno. En este caso, pues el Partido Republicano, que proponía una república, el Partido Carlista, el PSOE, que apoyaba al movimiento obrero. El segundo problema con el que se va a encontrar fue el movimiento obrero. Este tomó gran fuerza gracias a la Constitución de 1876, ya que permitía las asociaciones y agrupaciones otorgando derechos y libertades a los individuos. Dentro del movimiento obrero destacaríamos también tanto el socialismo, por ejemplo a través de la UGT que surgió en 1888 y que tuvo gran peso en Madrid, País Vasco y Asturias, así como el anarquismo, a través de la FETRE, Federación de Trabajadores de la Región Española. En este caso, el anarquismo tuvo un mayor peso en Cataluña y Andalucía. El tercer problema con el que se va a encontrar Alfonso XII fueron los regionalismos y nacionalismos. Y nos centrábamos sobre todo en el nacionalismo catalán, a través de las bases de Manresa, el nacionalismo vasco, con la creación del PNV, Partido Nacionalista Vasco, liderado por Sabino Arana, y en tercer lugar, el regionalismo gallego. Sin duda alguna, otro de los grandes problemas con los que se encontró Alfonso XII fue la crisis del 98. La crisis del 98 supuso la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas. Esto supuso un gran descontento económico y falta de autonomía. Además, Estados Unidos se enfrentó
políticamente con España tras el estallido del acorazado Maine, posible de sabotaje español, según los americanos, y como consecuencia, pues gran parte de las flotas españolas fueron destruidas. Ya en 1898, a través del Tratado de París, se reconoce la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto supuso grandes pérdidas económicas, sobre todo por las exportaciones a nivel comercial. Además, eh, como consecuencia también de esta situación, surgió el regeneracionismo. Bueno, pues en cuanto al apartado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, destacaríamos lo siguiente. Ya en 1902, el sistema canovista entra en crisis, había muerto Sagasta, había muerto Cánovas, teníamos el problema del regeneracionismo. Entre 1902 y 1917 se turnan los partidos políticos, se siguen turnando, pero con líderes diferentes. En el Partido Conservador destacaríamos a Maura y en el Partido Liberal a Canalejas. Durante este periodo también se produce la Guerra de Marruecos. En 1906 Marruecos queda dividido en dos protectorados, un protectorado francés y un protectorado español. Los problemas bélicos producidos en el Rif en 1909 hace que se movilicen a los reservistas. Los reservistas, es decir, esos militares que han terminado su servicio militar y que están incorporados a la vida laboral. Movilizar a estas personas que ya tienen su vida hecha provoca cierto recelo y el estallido de la Semana Trágica de Barcelona. La población se echa a la calle, no quiere participar en esa guerra. Ante esta situación, Maura actúa con represión contra la población. Recordaros que Maura era del Partido Conservador. Debido a ello, los liberales, a partir de este momento, no van a turnarse, no van a apoyar a los conservadores y se va a ver una cierta dicotomía, enfrentamiento entre liberales y conservadores. Además, entre 1917 y 1923, el sistema canovista aún va a tener muchos más problemas. Problemas tales como pues, la reacción de los militares que reclaman una subida de salarios y el ascenso por la antigüedad, no por los méritos de guerra. En Cataluña se solicita un Estado descentralizado. Los sindicatos convocan huelgas generales. Ante esta crisis política se van a producir unos gobiernos de concentración, de poca durabilidad. Los líderes del gobierno se van a situar al mando del mismo, pero durante breves periodos de tiempo. Y esto, evidentemente, provoca inestabilidad. A nivel social, pues los problemas también son abundantes. Hay enfrentamientos entre los obreros y los patronos, surgen las huelgas. Además, habría que añadir en 1921, y ya continuando con esa guerra de Marruecos, el desastre de Anual. España sufre una derrota militar en Marruecos, dejando más de 10.000 bajas. Bueno, pues si vamos sumando todos estos problemas, comprenderemos por qué en 1923 Primo de Rivera da un golpe de Estado para evitar esta situación caótica y establece una dictadura. Entramos, por tanto, en el periodo político de la dictadura de Primo de Rivera. En esta dictadura destacamos dos periodos de tiempo, desde los inicios hasta 1925, es decir, desde 1923, que es cuando accede Primo de Rivera al gobierno, hasta 1925. Este periodo va a estar caracterizado por, primero, suspender la Constitución, por disolver las Cortes, por prohibir partidos políticos, por reprimir al movimiento obrero y además por la victoria de Alhucemas en 1925. Primo de Rivera
reúne el ejército, se enfrenta con el ejército de Marruecos y consigue la victoria. Evidentemente, esto va a significar una gran popularidad para el militar que será aclamado por la población española. ¿Mm? Esta victoria militar, más el auge de los años 20, recordamos los felices años 20, provocarán que continúe en el poder hasta el año 1930. Bueno, 1929 y 30, hay un cierto periodo de lapsus entre su dimisión y la salida efectiva. Bien, bueno, pues el final de este periodo, en 1929, Primo de Rivera dimite por los problemas económicos que se producen, la crisis interna, el incremento del paro, la fuerza del movimiento obrero y de los nacionalismos. Cuando Primo de Rivera presenta su dimisión, Alfonso XIII intenta volver al sistema parlamentario, pero debido a su falta de apoyo, ya que había respaldado a la dictadura de Primo de Rivera, será rechazado. De manera que en 1931 se convocan nuevas elecciones. En estas elecciones triunfan los republicanos y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española. Bien, bueno, pues a partir de aquí ya entraríamos en una segunda parte de este tema, la Segunda República. Vamos a ello. Esta Segunda República se lleva a cabo desde 1931 hasta 1936. ¿No? Antes de empezar con las etapas propiamente dichas de la República, deberíamos recordar que en esta Segunda República, en sus inicios, se crea un gobierno provisional que establece la Constitución de 1931. A ver, nos tiene que quedar claro que esta Constitución es importante. Es una Constitución donde se establecen derechos de expresión, de reunión, de asociación. Es una Constitución con soberanía popular, con división de poderes, con sufragio universal, tanto masculino como femenino, donde se establecen también unos estatutos de autonomía, la separación de Iglesia-Estado. Y recordaros, es la primera vez que a través de esta Constitución se da el derecho a voto a la mujer. Y eso lo diferencia de todas las anteriores que habíamos visto hasta ahora. En cuanto a sus etapas, destacaríamos el bienio reformista entre 1931 y 1933. El presidente de la República fue Alcalá Zamora y el jefe de gobierno Manuel Azaña. Plantean una serie de reformas. Reformas políticas como la descentralización con estatutos de autonomía para Cataluña y proyectos para País Vasco y Galicia. Reformas en el ejército como la reducción del número de oficiales o las jubilaciones con sueldo íntegro. Reformas económicas, por ejemplo, a nivel agrario, la expropiación de latifundios mal explotados para distribuirlos entre los campesinos. A nivel social, establecen una jornada laboral de 40 horas con subidas de salarios y de los seguros. Y a nivel cultural, creación de más de 10.000 escuelas, incremento de maestros. ¿Cómo resultan estas reformas? Pues los partidos de derecha las consideran bastante radicales. Y por otro lado, los partidos de izquierda las consideran insuficientes. Vamos, que no se ponían de acuerdo. Debido a esto, Azaña dimite y se convocan elecciones en 1933. Como resultado, tenemos la segunda etapa de la República Española, que es el bienio conservador. En este bienio conservador, Alexandre Lerroux se convierte en jefe del gobierno y, bueno, pues el partido que en este caso gana es un partido de coalición entre el Partido Radical, la CEDA y los partidos de derecha. Lo primero que hacen es paralizar las reformas anteriores, establecen algunas huelgas y como consecuencia se producen las revoluciones de octubre de 1934. Estas revoluciones se llevan a cabo sobre todo en Asturias,
donde los mineros se enfrentarán al ejército, y en Barcelona. Allí se proclama la República Catalana. El gobierno español sofoca la revuelta, suspende el estatuto y disuelve la Generalitat. El descontento social está generalizado. Hay una fuerte represión, hay encarcelamientos, se producen escándalos de corrupción y debido a ello convocan nuevas elecciones para febrero de 1936. En este caso, en estas elecciones se produce una concentración, una gran coalición de los partidos de izquierda aglutinados con la nomenclatura de Frente Popular. Son los que conseguirán la victoria. De ahí que la tercera etapa de la Segunda República Española reciba precisamente ese nombre, el Frente Popular. Se llevó a cabo entre febrero y junio de 1936. Su presidente, Azaña, y posteriormente Casares Quiroga. Establecen algunas normativas tales como la amnistía, el perdón de las penas para los presos políticos y la reanudación de algunas reformas. Entre tanto, hay una cierta radicalización. Los partidos de izquierda se van a radicalizar, van a tomar una mayor fuerza, pero del mismo modo los partidos de derecha van a sufrir lo mismo. De hecho, se funda la Falange Española, el partido de ultraderecha de José Antonio Primo de Rivera. Esta situación de enfrentamientos políticos, sobre todo de extremismos y radicalismos, desemboca en la primavera trágica de 1936, donde se van a producir numerosos enfrentamientos entre falangistas, comunistas y anarquistas contra el ejército y el sector conservador que quería acabar con la República. Es en este preciso momento cuando se produce el golpe de Estado del general Emilio Mola. Además, el 13 de julio de 1936 es asesinado Calvo Sotelo, que había sido un diputado que había solicitado la intervención del ejército para establecer el orden público. Estos acontecimientos van a dar lugar al estallido de la Guerra Civil Española, que sería el tercer apartado de lo que nosotros vamos a ver aquí a través del esquema.